Sí se ve, Inge, pero no se oye mucho. ¿No se oye? Está raro. ¿Se sigue oyendo mal? Creo que sí, voy a poner unos audífonos. Ya se oye mejor. ¿Ahí se oye mejor? Ya, Inge, ya. Ya, Inge. Ok. Bueno, vamos a ver el nivel de servicio en carreteras de varios carriles. Y básicamente la metodología, como ya vimos hace un momento, en la clase anterior, tiene una serie de pasos y en la parte inferior dice cuáles son las ecuaciones que hay que utilizar. En las ecuaciones, generalmente como esta, de estimación de la velocidad de flujo libre, tiene una serie de factores de ajuste que se toman de tablas. Entonces, normalmente viene la ecuación. En el caso de la metodología aquí dice que para calcular la velocidad de flujo libre, si no la tenemos medida en campo, usamos la ecuación 14.1. Entonces buscamos aquí la ecuación 14.1 que está numerado del lado izquierdo. Y luego vienen los factores y dentro de la descripción de cada factor viene qué tablas hay que utilizar. La tabla aquí ellos le llaman exhibit, ¿no? En realidad es una tabla. Así que esas tablas nos definen cuál es el valor de los factores en función de la geometría, en este caso, o de los valores que encontramos en la medición de la geometría del tramo que estemos analizando. Solamente voy a mencionar este caso para ir luego a un ejemplo. Así que aquí tenemos 4 factores. El ancho del carril, eso dice, vea la tabla 14.8. Y aquí vamos a ver la tabla del lado derecho. Dice tabla 14.8, factores de ajuste para el ancho promedio. Y solamente tenemos 3 rangos del ancho del carril. De más de 12 pies, que debe ser como 360, algo así. Entre 11 y 12 y de 10 a 11 pies, ¿no? De mayor a 10 y hasta 11 pies, desde 11 hasta 12. Así que hay que convertir nuestros valores del ancho que hayamos encontrado en metros, convertirlo a pies y de ahí ver en qué rango se encuentran, ¿no? Si mide más de 350, entonces el factor que vamos a utilizar, el FLW, en este caso, va a ser 0, ¿no? Si se encuentra entre 11 y 12, 1,9, y si es menor, luego mayor a 10, pero menor a 11, 6,6. Entonces, esas son las afectaciones que tendría la velocidad a flujo libre. En el peor de los casos, habríamos perdido casi 7 kilómetros por hora en una velocidad más baja, porque pues el carril es estrecho, ¿no? Entonces no puedes ir tan rápido, así que va el conductor más despacio. Luego tenemos el total de la visibilidad. Eso está en la tabla 14.9 y para usar la tabla 14.9 tenemos que sumar la visibilidad del lado derecho, el LCR, y la visibilidad del lado derecho, lateral clearance, right y left. Entonces medimos lo que miden nuestros agotamientos o hasta donde haya visibilidad en nuestro recorrido virtual, a la izquierda y a la derecha, lo sumamos y eso nos da la visibilidad total del tramo que estemos analizando. Y de ahí utilizamos la ecuación, la tabla 14.9, que en este caso nos dice si la visibilidad, la visibilidad lateral es de más de 12 pies, o sea, más de 3 metros, sumando ambos sentidos o ambos lados de la vía. Entonces no hay efecto sobre la velocidad. El conductor pues puede ver a los lados
las condiciones del camino y eso hace que pues pueda ir tranquilamente en un terreno plano a la velocidad que quiera, ¿no? Aquí tenemos dos grupos. Si se trata de 4 carriles, es decir, 2 carriles por sentido, y se trata de 6 carriles por sentido, ¿no? Digamos 3 por sentido. Entonces, esa es la afectación en términos de velocidad de flujo libre. Ese es el factor que se tendría que tomar en cuenta dependiendo de la visibilidad. Si no hay visibilidad, por ejemplo, la carretera en ambos lados del carril tiene barreras, es decir, que digamos en medio de, por un lado tiene árboles y por el otro lado tiene una parte de un cerro, entonces no puede ver, tiene un efecto túnel. En ese caso la afectación es la más grave, ¿no? De 5.4 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que se hace respecto a este TLC, el FLC, y luego el factor de la mediana, aquí, o la separación de los cuerpos de cada sentido de circulación, eso es en la tabla 1410, la siguiente. Esta es la tabla 1410, y lo único que nos indica es si están separados, si no están separados los carriles en ambos sentidos, pues entonces el efecto es de 1.6. Si hay una canalización para giros a la izquierda, que es un diseño particular, entonces es 0. Y si tiene un cuerpo que separe los sentidos de circulación, como la autopista México-Puebla, que en medio tiene un elemento de concreto y son como rejas, que limitan que la luz del vehículo que viene de frente te ocasione pérdida de visibilidad, ¿no? En ese caso, pues no hay efectos sobre la velocidad y los vehículos pueden circular pues a la velocidad de diseño. ¿De acuerdo? El último factor es el de los puntos de acceso, el FA. Y en este caso lo que hay que medir es en el tramo que estemos analizando cuántas salidas hay, pero salidas a gasolineras, restaurantes y demás como instalaciones que estén al lado de un lado de la vía. No cuentan las intersecciones porque en ese caso ya estaríamos hablando de otra sección tipo. ¿Sí? Solamente entre 2 intersecciones se contabilizan pues todas las salidas que hay brechas, hay salidas a terrenos, hay casas incluso. Entonces, pues en su recorrido virtual pues contabilizan cuántos hay, lo dividen entre la distancia del tramo y eso les va a dar el número de puntos de acceso por unidad de distancia, ¿no? Si es por kilómetro, pues lo convierten a millas y ahí tienen el efecto que puede tener. Aquí si no hay nada, o sea, hay terrenos o terrenos baldíos en ambos lados de la vía. En ese caso no hay puntos de acceso, o sea, no hay entradas y ahí no hay efectos en la velocidad. Pero si está muy densamente, pues no sé si poblado o hay muchos negocios en todo el tramo, entonces la afectación puede ser hasta 10 millas por hora, es decir, 15 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente es eso lo que hay que ir haciendo. Sustituimos en las fórmulas con los factores y calculamos lo que resulte, ¿no? Eso es básicamente, y aquí una vez que hacemos todos los factores, pues ya calculamos en este caso la velocidad a flujo libre. ¿De acuerdo? Y así nos vamos con los demás pasos, ¿no? Voy a pasar aquí al ejemplo. Bueno, no sé si tengan hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. ¿No hay? Bueno, entonces para para fines de su memoria de cálculo, tienen que hacer una tabla así como está aquí. Una vez que ya eligieron su tramo, hicieron su recorrido virtual, entonces hacen una tablita como esta y que dice datos requeridos o datos necesarios para la evaluación.
Aquí tenemos los datos por default, pero aquí ustedes van a poner los datos del problema, ¿no? Como para hacer un listado de que tienen toda la información. Primero tenemos los datos geométricos y luego tenemos los datos de demanda. Es decir, los datos geométricos se refieren a la oferta y los datos de demanda pues se refieren a las necesidades de volumen de viajes o de desplazamientos de las personas, ¿no? Entonces, y de lo que se trata es ponerlos en relación a través del nivel de servicio. Digamos que es el mecanismo que siempre usamos para hacer un diagnóstico, al menos en el área de transporte. Oferta, demanda, contraste, comparación entre oferta y demanda y determinación de las condiciones de circulación. Bueno, entonces ponemos aquí los datos de geometría, número de carriles en una dirección, eso es importante para que no dividan, bueno, que no utilicen datos incorrectos. Dice 2 o 3 en una dirección y podrían obtenerse del lugar en donde se vaya a hacer el proyecto o donde esté operando la circulación, el proyecto o la vía o donde ustedes quieran hacer el proyecto, pues lo van a definir, ¿no? El ancho del carril en metros y en pies, la visibilidad lateral en metros y en pies, el número de accesos, la densidad del número de accesos. Luego van a tener el tipo de terreno, es decir, la pendiente, y eso nos va a permitir clasificarlo en terreno plano, sinuoso o montañoso, ¿no? Además son esos tres tipos. Y la velocidad base o la velocidad de diseño. Aquí lo que tiene esta tabla son los valores de referencia, más o menos por dónde deben de andar, ¿no? Les digo, no hay que ponerlo en su tabla, aquí lo sustituimos por los datos del problema. ¿De acuerdo? Entonces, los datos que vienen aquí solamente les dan una idea de qué orden de magnitud deben obtener. Si ustedes tienen un ancho de carril de 5 pies, pues eso no ni siquiera existe, ¿no? Entonces quiere decir que algo hicieron mal, algo midieron mal, no puede haber de 5 pies, ¿no? Mínimo es 10. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta tabla solamente nos da una guía de qué orden de magnitud deben ser los valores de la geometría. Y esto es lo que necesitamos. También les sirve para hacer un chequeo, una lista, un checklist, para revisar si tienen todos los datos que vamos a necesitar. Siguiente paso, datos de la demanda, longitud de periodo de análisis, ahí va a ser 15 minutos, como este caso. El PHF es el valor que tiene que representa el tramo de 15 minutos más cargado dentro de la hora y nos indica que hay una variación pues casi uniforme o importante entre los diferentes periodos del día. Entre más se acerque a 1, quiere decir que no hay tantas variaciones a lo largo de los periodos de 15 minutos y cuando nos acerquemos a 0.8 es porque sí hay bastantes variaciones, ¿no? Y aquí nos da una referencia, dice, bueno, pues normalmente está entre 0.8 si fuera una vía rural, donde hay muchos cambios, o 0.95 si es una vía suburbana, ¿no? Entonces, en ese rango ustedes van a hacer su supuesto. No le pido que lo calculen porque necesitarían aforos, ¿no? Si quieren, pueden utilizar los datos que les pasé de los aforos, la base de datos, porque ahí sí podemos determinar cuál es la hora pico y luego dentro de la hora pico cada 15 minutos cómo cambió cuando hicieron sus niveles de agregación. Ahí lo pueden identificar, ¿no? Pueden usar ese dato o simplemente tomar un dato entre .88 y .95. Obviamente hay que explicar por qué .88 y por qué .95, ¿no? Si ustedes tienen una vía en zona rural, pues entonces me va a decir, oye, es .9. O si es una carretera que conecta dos zonas urbanas grandes, por ejemplo, Puebla y DF, entonces ahí pues está más cercano de .95, ¿no? Entonces, no es nada más poner los valores que quieran, es poner los valores de su problema y en este caso en particular poner un supuesto lógico, ¿no? Y explicado y razonado por qué es ese valor. ¿De acuerdo? Luego tenemos el porcentaje de vehículos pesados.
Aquí te dan un rango. Si es zona urbana, anda alrededor del 5% del total diario. Y si es una zona suburbana, anda del orden del 10%. ¿De acuerdo? Esto, el porcentaje de vehículos de carga, pues viene en la tabla de los datos viales. Así que de ahí lo pueden tomar, ¿no? Según la estación que corresponda al tramo que están estudiando. Luego, el tipo de población, el factor por el tipo de población que está utilizando esa vía, eso también ustedes lo van a suponer de manera razonada. ¿Qué significa? Que si ustedes me muestran un tramo entre, no sé, Puebla y Veracruz, en donde no hay nada, o sea, no son zonas urbanas, y me ponen un valor de zona rural, de composición perdón, ay, otra vez. Si ustedes eligieron una carretera que conecta dos zonas urbanas, normalmente pues la gente que se mueve entre zonas urbanas conoce la carretera, ¿no? Entonces ahí el tipo de conductores que utilizan en la carretera normalmente la conocen y en ese caso ponemos 1. Si no la conocen, por ejemplo, una zona normalmente turística, la carretera Veracruz, Puerto o algo así, eso debe tener un porcentaje importante de gente que no conoce esa carretera. Y entonces tiene que ser un valor menor de 1, ¿de acuerdo? Entonces ahí ustedes van a poner, es supuesto que el factor del tipo de conductor es 0.95, porque es una zona que no es rural, pero que tampoco es turística, ¿no? ¿De acuerdo? O alguna razón que diga por qué no es 1 o por qué es 0.8. ¿Sí? O sabes que es una zona turística, entonces pues generalmente la gente que pasa por esta carretera no conoce esta carretera de manera habitual y voy a suponer 0.8, ¿no? Pueden ponerlo entre 0.8 y 1, siendo 0.8 cuando la población generalmente no conoce la carretera y 1 cuando, o sea, seguramente los que pasan por ahí todos ya pasaron alguna vez antes, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ok, entonces vamos a ver un caso específico. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? No, Inge. Sale. Entonces, bueno, aquí en la sección de problemas, ejemplos, viene 5 casos, ¿no? Entonces ustedes pueden trabajar con cualquiera de los 5 si es que tienen dudas. Voy a trabajar con el 1, que es el más sencillito. En los videos viene explicado un caso ya de algunos de sus compañeros que desarrolló, ¿no? Así que bueno, les decía, esto es solo un repaso y para no repetir lo que ya hicieron, voy a utilizar uno de estos ejemplos. Lo voy a explicar nada más, ¿no? Porque aquí ya está resuelto. Entonces aquí pone los datos y aquí es donde yo les sugiero que pongan esa tabla que vimos hace un momento, ¿no? La tabla resumen de la información que se requiere. Creo que ya me pasé. Una tabla similar. Datos de la geometría y datos de demanda debidamente ordenados. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo pone como un listado. Problema del listado que, bueno, no tiene un orden, ¿no? Sí, también lo podrían hacer así, pero aquí no hay un orden. O sea, sí está, de alguna manera, tiene una secuencia lógica, ¿no? Porque primero habla de la geometría y luego habla de la demanda. Pero lo mejor es que ustedes tengan una secuencia, ¿no? Primero es A, B, C, D, E y F y listo, ya tienen su plantilla de datos, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, empieza describiendo la pendiente del terreno. Entonces hay un porcentaje de inclinación de 2,5%. Hay unas tablas que, sobre todo los factores, que dependen del grado de la pendiente, más bien de la pendiente,
ya que en terrenos muy pronunciados sí hay un efecto importante de los vehículos de carga, ¿no? Un vehículo de carga cargado, pues tiene muchas dificultades para subir y eso puede afectar la velocidad, ¿no? Entonces sí es relevante la pendiente. La otra que nos dice es cuál es la longitud del tramo. Entonces ustedes en su memoria pueden poner, este es el tramo que he analizado, marcan los 2 puntos con el Google Earth, con el Google Maps, con My Maps, con lo que ustedes quieran. Dice, pues este es el tramo del estudio, mide 5 kilómetros y tiene estas características, ¿no? El terreno pues tiene una pendiente fulana o es un terreno plano. La velocidad de diseño o la velocidad permitida es tanto. El ancho promedio de los carriles en la sección es tanto. Eso también es importante. La sección debe ser más o menos homogénea, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice que es de 11 pies. Pero, y ustedes cuando midan, pues van a encontrar pequeñas variaciones, ¿no? De, no sé, de media pulgada, una cosa así. Eso no es grave, ¿no? Es difícil encontrar exactamente la medida en todo el tramo, pero tampoco puede ser que al inicio del tramo de estudio, pues tenga 10, bueno, 11 pies y al término tenga 14, ¿no? Entonces ahí ya la sección no es homogénea. Así que hay que ver cómo tratamos ese caso, ¿no? O lo tratamos todo como 11 o lo tratamos todo como 15 y es algo que ustedes tendrán que justificar. La visibilidad total de 4 pies, bueno, 4 pies de cada lado, dice, ¿no? El número de puntos de acceso, la densidad de puntos de acceso son 20. El volumen en la hora pico es 1900, o sea, ya se los dan de entrada. Acuérdense que ustedes no lo van a tener en hora pico, sino que lo tienen que calcular, ¿no? Dado el TPDA y el factor K, pues van a sacar cuál es el volumen en la hora pico. Luego viene la composición del tránsito, dice que 13% son vehículos de carga y 2% autobuses de tipo recreativo, ¿sí? Este dato ustedes toman A como los vehículos particulares, B como los vehículos de carga, o sea, el porcentaje que resulte, y C, los autobuses, como si fueran vehículos recreativos, ¿no? Es una aproximación porque, pues, en los datos viales no viene cuántos autobuses son de turismo, ¿no? Y cuántos son de transporte público convencional y cuántos de transporte de personal, en fin. No tenemos esos datos, pero podemos hacer el supuesto de que los vehículos recreativos, los autobuses recreativos son igual a los autobuses, al B, la clase B, que está en los datos viales, ¿no? El factor de hora pico que ustedes van a suponer y cómo son los usuarios. Aquí dice, pues los usuarios están familiarizados con esta carretera, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo que el factor de población es igual a 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto, les digo, nada más habría que ponerlo en un orden, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que dice. Además, ustedes pueden agregar una descripción adicional de su carretera. En este caso, dice, se necesitan 3 soluciones. Se necesitarán 3 soluciones. Suponiendo que el tramo de análisis se encuentra en un terreno plano, ve que hay una subida del 2.5% y C que hay una bajada de 2.5%. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a cambiar es el factor de ajuste para los vehículos de carga por esta situación que les digo, que para subir, pues tienen más problemas, ¿no? Entonces aquí piden que se analicen esos 2 casos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de servicio si es un terreno plano y cuál es si sería 2,5%? Entonces, ¿por qué es relevante? Porque es quizá están evaluando la posibilidad de que tengan que hacer ciertos cortes para disminuir la pendiente si es que el nivel de servicio es malo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso puede ser una razón, por eso es la comparativa, ¿no? ¿Qué pasa si el terreno
le hacemos cortes para que quede a pendiente 0 o lo dejamos como está el terreno natural a 2,5%, ¿no? Eso es lo que quisieran ellos saber. ¿De acuerdo? En el caso de ustedes, pues lo que quieren saber es cuál es el nivel de servicio en una situación actual y cuál es el nivel de servicio si le quitamos un carril o si le agregamos un carril. ¿De acuerdo? Esos son como los objetivos. Y si hay algo más en particular en su carretera, lo podrán decir ahí en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, empezamos ya con la memoria de cálculos. Dice paso 1. ¿Cuáles son los datos de entrada? Ah, pues aquí dice ya te los puse y son los que se necesitan. ¿Sí? En este caso, pues tendrían que poner los supuestos que se usaron en la definición de estos parámetros, ¿no? O la tabla que ya les indiqué, cualquiera de las dos formas es correcto. Luego, el siguiente paso dice, tienes que calcular la velocidad de flujo libre. Así viene en el diagrama, en un homograma. Entonces aquí nos dice que se va a utilizar la ecuación 14.1 porque no tienen las velocidades a flujo libre en campo porque están proyectando una carretera, así que es imposible que la tengan. Y en este caso la velocidad de diseño fue de 65 millas por hora. Entonces hay que ver si queremos ir a 65 kilómetros por hora, qué efectos tiene o qué necesitaríamos o cuáles son las condiciones que tenemos si usamos los datos del proyecto ejecutivo, vamos a decir, de lo que mediría la carretera. Entonces tenemos el ancho del carril, que eso da un efecto para el caso de una carretera de 11 pies, nos da una disminución o un factor de 1.9 millas por hora. Recuerden que en el cálculo de la velocidad de flujo libre se restan todos estos factores, ¿de acuerdo? Se pone el base menos el factor LW, el LC, el FM y el FA, ¿de acuerdo? Entonces, dice, si la carretera es de 11 pies, pues ¿cuál es el factor de ancho del carril? Entonces, pues nos vamos a nuestra tabla, que era la 14.1. Aquí está, la 14.17, perdón. No, así me pasé. Estamos arriba. Nos vamos a la tabla 14.1. Aquí, el factor por ancho de carril, FLW. Y ahí nosotros caemos en el caso que la carretera es de 11 pies, dice, esa es la segunda línea, dice, si es mayor o igual a 11 pies y hasta 12, nosotros estamos en 11, entonces dice, el valor de la afectación sobre el ancho del carril es de 1.9, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el ejemplo, por eso pone que es 1.9. Aquí, ¿sí? Entonces, dice, el factor por el ancho de carril es 1.9, dado que el ancho de carril es de 11 pies y conforme a la tabla 14.8 es lo que debemos de aplicar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Inge. Vale, entonces el siguiente factor es el de la visibilidad lateral y ahí nosotros tenemos que sacar la visibilidad lateral total. ¿Sí? Entonces, es la visibilidad de la lateral o la visibilidad del lado izquierdo más la visibilidad del lado derecho. Entonces acá nos dicen que tiene 4 pies de visibilidad a cada uno de los lados, ¿no? No nos dicen más. Y la otra cosa que nos dicen, no veo aquí que nos digan,
Dice, un tramo de carretera de 3.25 millas es de 4 carriles, no tiene cuerpos de separación e inicialmente estaría en un terreno plano. La carretera podría incluir una pendiente de hasta el 2,5% en un tramo de 3,200 pies de largo. ¿A qué velocidad se espera, a qué nivel de servicio se espera que la carretera opere? Esa es la pregunta. Entonces, no es que vayan, como les dije inicialmente, no es que vayan a probar uno u otro, sino hay un tramo que va a estar en terreno plano y hay un tramo pequeño de 3,200 pies que va a estar con una pendiente de 2,5. Entonces, para evaluar el nivel de servicio en todo el tramo, dice, bueno, pues dime cuál es el nivel de servicio cuando tiene pendiente de 2,5, cuál es el nivel de servicio cuando está en terreno plano. ¿De acuerdo? Entonces ya nos dijeron que es una carretera de 4 carriles, es decir, dos por sentido. Y la otra cosa que nos han dicho es que la visibilidad lateral de ambos lados es de 4 pies. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos del lado izquierdo 4 y del lado derecho 4, serían 8 pies. ¿De acuerdo? Entonces nos iríamos a la tabla 14.2 y buscamos para una carretera de 4 carriles, ¿cuál sería el factor de corrección? ¿De acuerdo? Entonces vámonos a la tabla 14.2. Perdón, no es la 14.9, que me dice cuál es el factor de ajuste por visibilidad lateral total. Quedamos que 4 de cada lado, entonces sería 8, la visibilidad lateral, y aquí agarramos la columna de 4 carriles en lugar de la de 6, que es la otra opción, y entonces tendríamos un factor de 0.9, ¿no? El factor de visibilidad lateral sería de 0.9, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que hicieron aquí estos compañeros, porque parece que hay una diferencia. Bueno, aquí. Entonces dice, la visibilidad lateral es igual a 4 millas, 0.4 millas por hora. A nosotros nos da 0.9. Pero aquí dice, está asumiendo que la visibilidad lateral es 4 más 6 pies para una carretera de 4 carriles. Yo no sé de dónde sacó los 6 pies, si aquí está diciendo que son 4 por cada lado, ¿no? Nos dice 4 del lado izquierdo y 6 del lado derecho. Entonces ahí tiene un error. Debió haber considerado 0.8 y este dato pues debe de ser el factor de visibilidad total es 0.8, ¿de acuerdo? Entonces ahí tiene un error. Luego tenemos el factor por el tipo de mediana, el FM. Nos dijo que no tenía separación. Entonces de la tabla 14.10, vamos a ver cuánto es el factor en una carretera que no tiene cuerpos de separación en términos de velocidad. 14.10. Sí, entonces aquí nos dice, cuando no está dividido, la reducción de la velocidad del factor FM de mediana es 1.6, ¿de acuerdo? Y entonces ahí parece que coincidimos, porque aquí dice que el factor M es igual a 1.6. ¿Sí? Entonces ahí está, el factor por tipo de mediana es igual a 1.6. El último factor es FA para calcular la velocidad de flujo libre y sería, en este caso, tiene 20 puntos de acceso. Nos vamos a la tabla 14.11. Para 20 puntos de acceso
14, 11. Entonces, aquí nada más necesitamos saber el número de puntos de acceso. Dijimos que eran 14. Así que tenemos que interpolar entre 5 y 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, nos va a dar una afectación entre 2.5 y 7. Si son 14, ¿cuál es la diferencia? Son 2.5. Entonces, cada acceso afecta en 0.25 en ese rango, ¿no? Entonces, si son 14, me faltan 4 por 0.25, sería 1, más 2.5 sería 3.5 en principio, ¿no? Si son 14. Si dijo 14, ahora en 20, ya no me acuerdo. 20, ¿verdad? Si es 20 sería 5. Entonces, la verdad que se me fue la onda. No sé si eran 14 o 20, de dónde saqué 14, pero aquí lo vamos a ver. ¿Qué me pasé? Ok. No. ¿Qué es? Creo que ya estoy. Aquí estoy. Ok, entonces son 20 puntos de acceso y está bien, es el 5 millas por hora, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos los datos, salvo que en FLC 0.8 en lugar de 0.4. Entonces, tenemos que restar de la velocidad de diseño, que era 65 millas por hora, esos factores, según la fórmula de 65 menos 1.9, que es LW, menos 0.8, que es lo que no está bien ahí en su cálculo, menos 1.6 menos 5. Entonces, eso nos da 55.6, ¿no? O 7. 7. ¿De acuerdo? Si restamos de 65 menos 1.9 menos 0.8 menos 1.6 menos 5, me va a dar 55.7, ¿no? 55.7 porque aquí le resté 0.4 más. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es nuestra velocidad a flujo libre, considerando, y vean ustedes la afectación que tuvo una velocidad de diseño de 65 y estos factores lo que me han afectado, ¿no? Entonces pasé de 65 a 55.7, ¿de acuerdo? O sea, perdí más de 10 kilómetros por hora. Ustedes tienen que tomar en cuenta que mientras más baja sea la velocidad, eso va a incidir en la densidad, porque es la relación del flujo entre la velocidad. Entonces, entre más pequeña sea la velocidad, más alta va a ser la densidad, y si es más alta la densidad, es más posible que estemos en un peor nivel de servicio, ¿sí? Y ya de aquí, si ustedes ven, el que mayor efecto tiene es el número de puntos de acceso. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quisieran, ya en el plano de las mejoras para esta carretera, si ustedes quisieran aumentar la velocidad y con ello mejorar, reducir la densidad, lo que tendrían que hacer es limitar el número de puntos de acceso, ¿no? Acuérdense que si es 0, no hay puntos de acceso, entonces recupero esos 5 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Ah, pues cierro completamente la autopista y solamente le dejo una entrada y canalizo, o sea, le pongo barreras, pues, canalizo los movimientos solo en esa entrada, ¿no? De esa manera puedo mejorar 5 kilómetros por hora, o en el otro valor que es relevante es el ancho del carril, que es de 11 pies. Entonces, si hay posibilidad que lo pudiera hacer más grande, pues aumento la velocidad, por lo menos más de 11. Aumento la velocidad porque ya no tendría afectación en la velocidad. Y también podría mejorar la velocidad de 1.6 millas por hora si pongo una separación entre ambos cuerpos de la vía, ¿no? Entonces ahí vean ustedes cómo ya podemos ir sugiriendo al final mejoras, ¿no? Y entonces ustedes pueden decir, bueno, pues para mejorar el nivel de servicio, voy a reducir el número de puntos de acceso a través de esta intervención. Y entonces dice, pues sugiero que hagamos esto. Y si hacemos eso, pues cómo cambia la velocidad de flujo libre. ¿De acuerdo? Es ahí donde, no, les digo, no nada más se trata
de aplicar la receta, sino razonar lo que estamos haciendo. Sí, y luego eso para qué nos va a servir. Bien, el siguiente paso es de nuestro nomograma. Seleccionamos una curva que corresponda lo más posible a 56, bueno, a 55.8 millas por hora. Entonces nos vamos a nuestra familia de curvas, que tenemos creo que 4 o 5, ya no me acuerdo. Y entonces seleccionamos una de ellas. ¿Por qué es importante seleccionar una de ellas? Porque es la que nos va a definir, de aquí, de esta familia, es la que nos va a definir cuál es el punto de quiebre y cuál es la ecuación que haya que aplicar cuando rebasemos una cierta capacidad, ¿no? Y entonces haya una disminución de la velocidad conforme incrementes el flujo. Así que si son 55.7, nosotros comparamos estas 4 curvas y vamos a seleccionar la 55 porque es la más cercana, ¿no? Esa va a ser nuestra curva y esa es la que vamos a utilizar como referencia. Y en nuestra curva de 55 me dice que el límite es 1400 y que si supera 1400 vehículos particulares por hora por carril, entonces tendría que hacer una corrección para sacar la velocidad. Si no es mayor a 1400 vehículos por hora el flujo vehicular, significa que va a estar en la línea recta y entonces la velocidad de flujo libre y la velocidad de operación van a coincidir y sería de 55 millas por hora en este caso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo una curva, o sea, un valor de la velocidad de flujo libre a 57.5? Pues ahí tendría que optar por la de arriba o por la de abajo, ¿no? Si yo quiero ser conservador, me iré por la de abajo. Si yo digo, bueno, pues es que realmente es un poco más, es probable que esté más cerca de la línea 60 millas por hora, entonces usen esa curva. ¿De acuerdo? Normalmente a la mitad del rango entre 55 y 60 y cada uno está separado en 5 unidades, pues ese es el límite, digamos, para agarrar una u otra, ¿no? Si la separación, si tengo una velocidad de flujo libre de 58, pues tendría que tomar la de 60, ¿no? O la de 56 o 57 tendría que tomar la de 55. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Entonces, la selección del tipo de carretera, del tipo de la curva, también además de permitir calcular cuál va a ser la velocidad, también nos da una idea de cuál es la capacidad de esa vía. Entonces vean que a 45 millas por hora, la capacidad es de 1900 vehículos por hora y a 60 millas por hora es de 2200. Nuevamente, son vehículos, vean las unidades, vehículos particulares por hora por carril. No es un flujo de vehículos por hora en general, ¿no? Lo tengo que referir a un carril y lo tengo que referir a una hora. Y la velocidad está expresada en millas por hora. ¿De acuerdo? En nuestro caso, siempre vamos a expresar todo, aunque usemos estos datos del sistema inglés, siempre vamos a reportar todo en el sistema métrico decimal. Así que haremos las equivalencias correspondientes o las estimaremos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya seleccionamos y coincidimos que es la curva de 55 y más a mi favor porque hemos corregido la velocidad de flujo libre a 55.7. Siguiente paso. Tenemos que convertir nuestro flujo vehicular en vehículos particulares. Si ustedes recuerdan el ejercicio que hicieron de graficar las relaciones macroscópicas con los datos de aforos, esto ahí nosotros utilizamos un factor de conversión para pasar todos los vehículos por categorías a vehículos particulares. Es lo mismo que vamos a hacer aquí. Solo que, bueno, pues aquí solo tenemos una observación. No es tan complicado como lo que hicieron ustedes con las bases de datos. Entonces aplicamos esta fórmula que nos dice que el flujo o la tasa de flujo vehicular es igual al volumen vehicular, que sacamos de
multiplicando el TP de A por K, o en este caso nos dieron el volumen horario, dividido entre el factor de la hora, de la distribución dentro de la hora pico, del periodo de los 15 minutos, por el número de carriles, por el factor de composición vehicular o de vehículos pesados, por el factor del tipo de conductores que circulan en esa vía. Si ustedes ven, todos estos factores van en el denominador. Por lo tanto, van a afectar y van a ser menores que 1, por lo tanto, van a tener un efecto multiplicador sobre el volumen. Entonces, abajo va a ser un número menor, bueno, salvo el número de carriles, ¿no? Excluyendo el número de carriles. Va a ser un número menor de 1, y ese número menor que 1 va a hacer que el volumen se incremente. Es como un factor de abundamiento para hablar de terracerías, que es lo que ustedes conocen, ¿no? O han utilizado. ¿De acuerdo? Entonces, al utilizar números menores que 1, ese volumen o esa tasa va a ser más grande que el volumen. Si les da más chico es que hay un problema, ¿no? ¿De acuerdo? También noten que el factor de hora pico, el factor de distribución dentro de la hora pico, es un valor que quedamos que era entre 0.8 y 0.95. Ahí ese es el ejemplo. Entonces, cualquiera de esos que tomen de rango siempre va a ser que menor que 1, y va a hacer que el volumen se incremente, o la tasa más bien se incremente. ¿De acuerdo? El factor de composición vehicular, digo de vehículos pesados, también es un número menor que 1, y FP, el tipo de población, quedamos que como máximo era 1 si todos conocían la carretera, que es el caso que se enunció en este ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, PHF lo tenemos, FP lo tenemos porque lo definimos, N lo tenemos porque sabemos qué tipo de carretera es y nos lo dijeron desde un principio, 4 carriles, y solo habría que calcular el factor por composición de vehículos pesados. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice, bueno, pues el volumen, en este caso ya no los dieron, eran 1900 vehículos por hora, el factor de hora pico lo definieron también en 0.9, el tipo de población lo definieron en 1, entonces pues resta por calcular el factor de vehículos pesados. Y aquí está la fórmula, que nos dice que es la relación inversa de 1 entre 1 más el porcentaje de vehículos de carga. PT es de trucks, porcentaje de trucks. ET es el factor que sale de las tablas, que es el factor de equivalencia entre los vehículos de carga y los vehículos individuales, particulares. Esto es menos 1, ahorita lo explico, más el porcentaje de vehículos recreativos, estos autobuses turísticos que les mencionaba, el factor de equivalencia de esos vehículos menos 1. ¿Qué pasa en esta ecuación si el porcentaje de vehículos de carga es 0? O sea, no hay vehículos de carga y no hay vehículos de turismo. Entonces, esto se cancela, el término 2 y el 3, y me queda 1 entre 1. Entonces, quiere decir que ahí hay prácticamente solo vehículos particulares. ¿Sí? Entonces, el FHB es 1. ¿De acuerdo? Ese es el caso extremo, ¿no? Y ya a la medida que aumente el PT y el PR, pues entonces va a cambiar ese porcentaje. Entonces va a ser un porcentaje mayor que 1. Y este es el valor residual o adicional de la equivalencia con un vehículo particular. Nosotros cuando hicimos la conversión, por ejemplo, de autobuses de autobuses a vehículos particulares, nosotros teníamos, por ejemplo, un factor de 1.5. ¿Sí? Entonces, el 1 ya corresponde a los automóviles y es el primer término que está aquí. Y entonces solamente tendríamos que tener el producto de PT por estos dos o el producto de estos dos factores, nos debería dar algo así como 0.5. ¿De acuerdo? Es el adicional del 1, el complemento del 1, ¿no? Que equivale ya a un vehículo particular, por lo menos. Esto es lo adicional. ¿De acuerdo? Así que sí hay una relación directa, pero está implícita aquí en esta ecuación. Ahora,
el ET y el ER también salen de tablas. En este caso, si tenemos dos categorías de tablas. Uno, en donde lo hacemos por tipo de terreno, plano, sinuoso y montañoso. O cuando tenemos una pendiente, pues seleccionamos ya la pendiente y entonces calculamos el ET y el ER. Entonces vamos a ver la tabla 14-12 para comprobar eso. La tabla 14-12 y la 14-13 para que vean las diferencias. 14-12. Aquí está. Entonces vean, aquí me dice el valor de ET y ER en función del tipo de terreno en general. Si es un terreno plano y yo tengo autobuses, el factor es de 1.5. Si es un terreno plano y yo tengo vehículos recreativos, el factor es 1.2. ¿Sí? Si fuera un terreno sinuoso, pasa a 2.5 en el caso de los camiones y en el caso de los vehículos recreativos a 2. Y si es un terreno montañoso, entonces ya pasa a ser 4 veces y medio y 4, ¿sí? Entonces nosotros lo que usamos en los factores de equivalencia en la base de datos de los aforos fue como si fuera un terreno plano, ¿no? Pero aquí podemos notar la diferencia que puede haber en el número de vehículos particulares que puede tener el desempeño de estos tipos de vehículos según sea el terreno. ¿De acuerdo? Entonces, si no nos metemos en temas dependientes, solamente por clasificación de tipo de terreno, usamos la tabla 14-12. Ahora, si tenemos ya un problema claro en las pendientes, y las pendientes van desde 2,5 hasta 6%, al menos en esta tabla, tenemos que determinar cuál es la proporción de autobuses y camiones de carga y cuál es la longitud del tramo para determinar cuál es el factor, que son estos numeritos que están aquí adentro, ¿no? Si el tramo mide entre 0 y 0.25 millas y tenemos una pendiente entre el 2 y el 3%, bueno, primero si es menor de 2, ya aplicamos 1.5 independientemente de cuántos autobuses y vehículos de carga haya, ¿no? Si estamos entre 2 y 3 y dependiendo de la longitud del tramo, pues vean cómo va a ir cambiando el factor en función del porcentaje de vehículos que tengamos, ¿sí? Y así tenemos la tabla hasta el 6%. Y aquí tenemos otra tabla, la primera es para el ET, y aquí abajo es para el ER, ¿no? Lo mismo, tenemos pendientes, tenemos longitudes de tramo y tenemos proporciones de esos vehículos. ¿De acuerdo? Entonces depende, si ustedes quieren evaluar específicamente el efecto de la pendiente sobre su nivel de servicio o no lo quieren hacer. En este caso, en este ejemplo, si nos piden, nos dice, evalúalo como un terreno plano o en el tramo que está plano y también evalúalo en el tramo que tiene una pendiente del 2,5%. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por eso si está en terreno plano, ya vimos que el ET es 1.5 y el R es 1.2. Entonces, tomamos los porcentajes que ya nos los dieron de composición vehicular y hacemos la sustitución, ¿sí? Luego, en el caso que sea la pendiente de 2,5, tenemos que valorar si es subida o es bajada, ¿sí? Entonces, acá tenemos, en el caso de las subidas, el ET vale 1.5, el 13% de pesados de vehículos de carga y 2.5 es la pendiente. Entonces, eso nos da, haciendo la proporción, la pendiente, digo la longitud, y el ER que corresponde, ¿no? Según la tabla, y en el caso de los vehículos recreativos, cuánto debería ser, ¿no? Esto es para el caso de ascenso, y en el downgrade, que es descenso, pues hay un cambio, ¿no? No es exactamente lo mismo. Y entonces podemos sustituir ya en esta fórmula con los valores que están ahí descritos, el porcentaje que ya se indicó, el factor del ET y el ER menos 1, y nos dan esos datos, ¿no? .935, .905,
Y teniendo esa información, podemos calcular cuál sería, aunque aquí no está el terreno plano, no está aquí el FHB como plano. Bueno, ahorita lo veremos. Ah, aquí sí, aquí está, miren, cuando es en terreno plano y en bajada es el mismo valor y es .935, y cuando es subida es .905 porque a los vehículos de carga les cuesta más trabajo subir, ¿no? Entonces es normal que el valor de subida sea más bajo que el de bajada. ¿Por qué es más bajo? Digo, ¿qué efecto tiene que sea más bajo? Va a ser un efecto más importante sobre el volumen, lo va a hacer más grande. Y si el volumen es más grande, entonces la densidad va a ser más grande. Y eso va a tender a tener un peor nivel de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya nada más sustituyendo en esa ecuación, tenemos los 1900 vehículos, abajo el 0.9 de la FHB que ya no nos habían dicho, 2 carriles, acuérdense que nos habían dicho que es una carretera de 4 carriles, pero son 2 por sentido. Aquí no se equivoquen, porque luego aquí ponen el total de carriles y es en una sola dirección. El 9.935 que es en el caso del terreno plano y en las bajadas, y el FP quedamos que es 1. Entonces sustituyen y les queda 1129. Es decir, que si ustedes tomaran los 2 carriles, estamos hablando de 2258, ¿no? Es decir, pasamos de 1900 a 2258. Eso fue el factor de abundamiento que se generó por estos factores. ¿De acuerdo? Entonces sí tenemos un incremento. Aquí se ve un decremento porque estamos dividiendo o lo estamos haciendo por carril, ¿no? Entonces para que comparemos con el 1900, pues multiplicamos por el número de carriles y eso nos da esa diferencia de más de 350 vehículos que incrementaron el flujo y por lo tanto van a incrementar la densidad. Y en el caso de las bajadas, que es peor, perdón, de las subidas, que es peor, es como si tuviéramos 1166 vehículos, es decir, se incrementó cerca de 50, ¿no? O 40 vehículos según subes o bajas. Una vez que ya tenemos los flujos, que es este caso la tasa de flujo vehicular, el BP, y tenemos la velocidad de flujo libre, entonces podemos calcular la densidad. ¿Qué es lo que tenemos que verificar primero? Quedamos que el límite para que la curva ya no fuera plana, sino que tuviera una pendiente es 1400, ¿no? Y entonces en ninguno de los dos casos llega a 1400. Está cerca, pero no llega a 1400. Por lo tanto, estamos en el tramo de la recta de la función flujo-velocidad en donde es recta. Así que la velocidad a flujo libre va a coincidir con la velocidad de operación, que es lo que explica aquí, ¿no? Entonces ahora ya tenemos la velocidad. En este caso el FFS se convierte en S y procedemos a dividir, digo, a sacar la densidad. En el caso del tramo que está a nivel y en el tramo que es de descenso, tenemos el volumen, la tasa de flujo vehicular, que son los 1129, entre las 55 millas por hora de la curva. Aquí podríamos ser un poco más estrictos y decir que el FFS que sacamos es el que deberíamos utilizar, ¿no? Que era, ¿cuánto era? 55.7, ¿no? Entonces podríamos usar 55.7. Aquí lo que hacen por cuestiones de ser más conservadores, utilizan la curva hacia abajo y es 55. Entonces 1129 entre 55 me da 20.5 vehículos particulares por milla por carril. Y en el caso del ascenso, 21.2, ¿no? Son los 1126 entre los 55. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos la densidad, lo único que nos queda es sacar el nivel de servicio. Entonces, nos vamos a la tabla que trae el nivel de servicio. Está. Creo que está hasta el principio.
Aquí. No, estas son las bicicletas. Aquí. Entonces, esta es la tabla, la 14.4. Entonces, nosotros tenemos el nivel de servicio, la velocidad de flujo libre y la densidad. Entonces, en el caso de densidades que van entre 20 y 21, que fue nuestro caso, veamos que estamos en el rango número 3, que dice mayor a 18 y hasta 26 vehículos particulares por milla por carril. ¿Sí? Entonces entra en este grupo, así que será nivel de servicio C. Como tenemos 20, si yo hago alguna mejora, yo estaría posiblemente en nivel de servicio B, siempre y cuando llegue a 18. Entonces sí podría aspirar, dado que de 18 a 20 hay poca diferencia, con algunas mejoras podría incluso llegar a nivel de servicio B, ¿no? Es algo que dado esos rangos, lo podría alcanzar. Ahora, estos rangos, vuelvo a insistir, son subjetivos, ¿no? Nadie se va a dar cuenta que pasan de B a C si pasan de 18 a 20, porque eso pues, es la apreciación de las personas. Y por una décima o 2 décimas más de concentración, pues nadie lo va a notar, ¿no? A ver, ¿dónde me quedé? Ok, aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, pues al final el nivel de servicio es C, esa es la conclusión. En el caso del terreno plano es C, aunque va a tener menor densidad. Y en el caso de las subidas va a ser terreno, tipo D. Así que bueno, esas son es tipo C en el caso de las subidas. Así que va a estar en el mismo nivel de servicio. Por la composición vehicular no había muchos cambios entre las subidas y el terreno plano. Entonces, nada más al final, no se trata de decir, bueno, pues ya es nivel C, sino a explicar, ¿no? Y por eso viene aquí una discusión, un pequeño análisis. Dice la carretera que se describió de varios carriles opera a nivel C a través de toda el área de estudio. Esto incluye tanto la parte de ascenso como descenso que se encuentra en ese tramo. En un sentido, pues no, bueno, lo único que dice que no hay diferencias en todo el tramo. La carretera contiene varios segmentos. El terreno plano, que tiene un tramo 2,5 y se extiende por 3,200 pies. Y que tiene pues colinas de bajadas de hasta el 2,5%. No, bueno, además hablo. Refiero a otras cosas. Pensé que serían unas conclusiones más interesantes. Entonces, bueno, las conclusiones es nivel de servicio C, y habrá que decir, bueno, ¿por qué es nivel de servicio C? Por el volumen de pasajeros, porque los factores afectan demasiado la velocidad, porque la composición vehicular tiene muchos vehículos de carga, y por eso pues se eleva el volumen vehicular, la tasa de flujo vehicular, perdón, y eso hace que pues se incremente la densidad, ¿no? Eso es lo que pueden mencionar, y también pueden decir, bueno, pues esta carretera se pudiera mejorar, o se pudiera tener un mejor nivel de servicio si corregimos este problema o este factor que fue el que más afecta a la velocidad, o este factor que es el que más afecta al volumen, ¿no? Y ahí termina la discusión. ¿De acuerdo? ¿Hay consultas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Hay Sí, preguntas? Por ahora no. Bueno, entonces, si no hay preguntas, aquí pues terminamos esta parte de evaluación de nivel de servicio. Ya les voy a pasar el proyecto, bueno, la descripción. Mañana veremos el caso de un carril por sentido, así igual de la misma forma. Así que si ustedes revisaron los videos y tienen dudas, pues ahí las podemos aclarar. ¿Sale? Entonces nos vemos mañana.
Gracias. Gracias. Sí, Inge. Gracias. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye.